Piali, Neno toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la tercera trecena. El tonali, chicuase, malinali. 6, hierba. Una coordenada del rumbo del sur, del Huistlampa. El color es el amarillo. Esta trecena está regida por Tepeyoloctli y por Tlazolteotl. La trecena se nombra Semázatl. Estamos en la oportunidad de, con los dones que nos da Tlazolteotl, barrer nuestro camino y tejer nuestro destino. Tepeyoloctli es el jaguar que nos infunde la fuerza del guerrero que tenemos que ser. Estamos con Malinali en la oportunidad de transformarnos, de resurgir, reverdecer. Malinali es la planta y las plantas nos adornan, nos nutren, nos crean estados alterados de conciencia, nos invitan a ser como ellas en el sentido de alimentarnos con el tona del sol, de conectar con la tierra a través de las raíces, de absorber la energía de todos los elementos importantes como son el agua, el aire, bueno, el sol y los nutrientes de este Tlaticpac maravilloso. Yo he querido hacer hoy la lectura desde este rinconcito de mi jardín, en donde las hortensias me están recordando lo importante que es tener la oportunidad de florecer. Estuvimos a lo mejor en una etapa de introspección y ahorita que ha llegado la lluvia, pues miren, muchos seguramente de ustedes están como estas hortensias, mostrando la grandeza de su ser. Y si algunos todavía están en la etapa de sequía, bueno, pues recuerden que en el numeral 6 tenemos a Mictlantecuhtli y ese espacio de silencio es necesario. Vamos a pensar que la sequía también es esa necesidad que tenemos de sentir que estamos en ese estado de muerte. Porque cuando te sientes en ese punto, como que otras cosas se activan en tu pensamiento. Vivir con conciencia de muerte nos invita a disfrutar del estado de vida con plenitud. Hemos de transformarnos como lo hace Malinali, desde esa conciencia que nos viene del Mictlán, donde los saberes sagrados son resguardados por esa dualidad de Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl. En este tonali tenemos también como señor de la noche a Mictlantecuhtli, así que está fuertemente la capacidad de hacer introspección. El ave que acompaña a Mictlantecuhtli es Chicuatli, la lechuza, que bien nos puede prestar sus ojos para que podamos encontrar en ese espacio de silencio donde crujen las lajas de obsidiana lo que andamos buscando. Malinali es la medicina. El regente es Pactecatl y él precisamente es el señor de la medicina. Acá de este lado derecho tengo yo mis plantas medicinales, mi romero, mi orégano, mi ruda, mi albahaca. Y cuando viene Coyo, ¿se acuerdan? La perrita, le encanta andar en este lado del jardín llenándose de los aromas de estas plantas maravillosas. Quiero compartirles algunas letras relacionadas con este tonal. Espero que les guste. Y también es un llamado a algunos de mis estudiantes que a veces no encuentran sentido a su existencia. Pensando en ellos y en mí misma, que me ha pasado algunas veces, es que encontré estas letras maravillosas. Las encontré allá en el Mictlán. Y dice así: tú, sí, tú, planta humana, con raíces de anhelo y hojas de experiencia, te hablo a ti, que te sientes maceta, constreñido en la tierra vieja de tus ayeres. ¿Crees que eres tus ramas secas, tus pétalos marchitos? ¡Mentira! Eres un acto sagrado, un cosmos en potencia esperando la lluvia. Mírate, tus hojas amarillean, son tus miedos, tus rencores, la memoria inútil que chupa tu savia. Te aferras a ellas como si fueran tu identidad. Necio, son el peso que te impide danzar con el viento. Necesitas la luz del sol, el agua de la conciencia.
Te ahogas en el polvo de lo que fuiste. Escucha. Hoy, en el numeral 6, Chicuase golpea la puerta de tu percepción. No es un número, es un decreto del universo. Es la sabiduría que te grita desde tus entrañas. ¡Basta! Es la armonía que nace del caos de tu estancamiento. Es la victoria que te espera al otro lado de tu propia batalla. Deja que Chicuatli, la lechuza que acompaña en este numeral, te preste sus ojos. Atrévete a ver en tu propia oscuridad. Caza las ilusiones que anidan en tus ramas muertas. Ahora, arranca la hoja seca, no con tristeza, sino con la furia sagrada de la serpiente que muda de piel. Cada hoja que cae es un acto, como dice Jodorowsky, psicomágico. Una ofrenda al Señor del silencio. Desciende, no temas, entra en tu Mictlán interior, ese espacio nocturno que tanto evitas. Ahí, el Señor Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl te muestran el rostro descarnado y sus cabellos llenos de estrellas, de ojos que han venido a vaciar de ti todo aquello que te impide renacer, a detener el parloteo incesante de tu mente, a darte el descanso de los huesos, donde reside la verdadera sabiduría. En su silencio, tu sistema límbico se reconfigura. En su oscuridad se gesta tu nueva realidad. En el aroma que brota de esos huesos ancestrales, los tuyos están próximos a obtener el perfume necesario para la próxima floración. Y cuando creas que todo ha terminado, cuando solo seas tierra fértil y silencio, siente. Ahí en el humus de tu sacrificio brota Malinali, la hierba sagrada que se seca para reverdecer. Es tu retorno. Es la medicina que opera en ti mismo, en tu interior. El Señor Pactecatl, el de la medicina, renovará cada hoja. Tu cuerpo sentirá que el tonali te invade. No has vuelto a ser el mismo. Has muerto, pero también renacido con la conciencia de que estamos en un ciclo constante. Ya no temas a la estación de secas, porque ahora sabes que es preludio de lo propio para que la lluvia te haga retornar con ese color del jade. La confianza está en la raíz que tienes y que conecta en lo profundo del Mictlán. Yergue tu tallo, abre tus nuevas hojas a la luz, sonríe, pero no solo con tus labios, sino con todo tu ser, tal como lo hacen las flores. Las hortensias, por ejemplo, son un montón de florecitas unidas en un solo tallo. Así que cuando nosotros hacemos comunidad y logramos compartir todo lo que pensamos y sentimos, nos volvemos así como estas hortensias, un despliegue de belleza. Así que hoy vamos a decir el siguiente conjuro. Hoy yo mismo soy, en esta respiración profunda, Chicuase Malinali. El retorno, el renacimiento, un nuevo comienzo armonioso. Soy el guerrero que se levanta con experiencia, con sabiduría, con ímpetu. Soy la inspiración profunda que llenando los pulmones pone mi corazón al ritmo del propio tonali. Mis raíces conectan con los saberes sagrados y mi rostro es el reflejo de lo divino que me habita. Hoy vivo con conciencia de muerte, pero con entusiasmo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal.
en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy te toca ser Malinali. Decide qué planta quieres ser, porque somos más como las plantas que como los animales. Crecemos erguidos, buscamos el sol, nos alimentamos del aire, respiramos y esa belleza entra en nosotros. Bueno, pues si quieres te invito a hacer una hortensia. Nos vemos pronto. Timota.